¿verdad? O sea, hoy es lo más complicado, mañana un poquito, el jueves más fácil y el viernes pues, regalado. O sea, eso. Ah, pero qué bueno, muchachos. Eso, así hay que enfrentar la vida, muchachos, con positivismo y ni modo, hay que entrarle con ganas a lo que venga. Así que ánimo, muchachos, ya ahí están llegando los últimos compañeros. Eh, yo les ruego, fíjense que, o sea, recibimos la instrucción y lo voy a volver a repetir. Lo que pasa es que como son situaciones que hay que acatar. Se recuerdan que anteriormente se hablaba que, por ejemplo, si había un salón, se iba a proyectar en el salón para que todos vieran la pantalla y toda la cuestión. Que lo que se buscaba con esto era que estuvieran la menor cantidad de personas conectadas para que no les afectara en la recepción de la clase. Entonces, nuevamente, se ha solicitado eso. Yo sé que, que va a ser un poquito complicado porque sé que algunos van a estar con la proyección abierta, pero muchos van a estar revisando lo de su parcial de hoy, ¿verdad? Entonces, cuidado porque siempre pasa la gente supervisando y recuérdense que al final de cuentas deben de estar pendientes de la clase. Yo les sugiero que avancemos y tal vez terminemos un poquito más temprano para que ustedes por lo menos puedan aprovechar un par de minutos antes o irse más temprano para el polideportivo y hacer su último repaso previo a su prueba, ¿verdad? Entonces, con eso, muchachos, vamos a arrancar. De verdad, antes de eso, pues les deseo mucha suerte y éxitos en su prueba de hoy. Recuérdense que todas las pruebas a nivel preprimaria, primaria, básicos, diversificado, universidad, maestría o doctorado, están hechas por hombres. Así que tienen una solución, hay que encontrarles. Siempre les he dicho, como se los voy a decir el viernes, lean su cuestionario completo, trabajen lo que más se les complica, porque a veces cometemos el error que empezamos por la parte más fácil y empezamos y pensamos un montón. Cuando nos queda poco tiempo y empezamos a hacer lo que nos cuesta, ya no nos alcanza el tiempo y decimos, es que mire, si usted nos hubiera dado unos 5 días más para resolver el examen, cabal, le hubiera sacado 100 más, pero es difícil eso. Entonces, empecemos y vamos avanzando con eso. Ahí sí que los compañeros que no han entrado, pues vamos a tener que adherirse o acuacharse con algunos de los compañeros para poder recibir la clase. Vámonos pues, muchachos. Bueno, estábamos platicando el último día, muchachos, del tema del aparato digestivo. Platicamos algunas generalidades y es importante recordar este punto. Aquí yo no me detengo mucho porque eso lo vimos en el módulo, pero lógicamente siempre es bueno recordarles estos principios para que los tengamos frescos. Entonces, hablamos de la famosa gotera esofágica, que es aquella estructura que une el esófago con el abomazo. Y recuérdense que el objetivo de esto es permitir que la leche que consume el animal llegue directamente al estómago verdadero. Alguien en algún momento me dijo, Lick, pero si usted nos mencionaba que ni el rumen, ni el retículo, ni el omaso están totalmente desarrollados. Sí, no están totalmente desarrollados, pero no quiere decir que no existan. O sea, ahí están. Entonces, esos tres, se recuerdan que ya hablamos un poquito, que esos son especializados para el tema de pastos y forrajes. No tiene nada que ver la leche o el sustituto lácteo. Entonces, por ende, en esas primeras etapas de vida, el bovino, llamémosle, es un monogástrico. Entonces es importante que esa leche que consume el animal o el sustituto lácteo se vaya directamente al abomazo. Y esa es la primera imagen que les mencionaban. A veces siempre nos han dicho, mire, pero si yo siempre le doy en cubeta la leche o el sustituto lácteo a mi ternero, no se enferma. Tal vez no se enferma, pero si hay diarrea. Y entonces eso ellos lo relacionan con otro tipo de problema. Ah, es que miren que como hubo
frío, como no limpiamos bien, por eso se generó diarrea. Y no, recuérdense que hemos hablado de esa famosa inclinación de 45 grados. Si nosotros hacemos esto, damos en balde, en balde o en cubeta la leche o sustituto lácteo, esta va a llegar una parte al lagomazo, que es lo que nos interesa, pero una parte se va a quedar en el rumen. Y platicábamos en el módulo que este saco que es el rumen, tu especialidad es el desdoblamiento de pastos y forrajes. Por lo tanto, al haber leche o sustituto lácteo acá, nadie la puede desdoblar. Aquí no hay enzimas digestivas, aquí no hay ácido clorhídrico. Entonces, esa leche o sustituto lácteo se empieza a descomponer. Cuando se descompone, se convierte en un caldo de bacterias. Esas bacterias emigran de uno al otro preestómago y llega al abumazo. Y ahí se convierte en una infección segura para el animalito. Entonces siempre se ha hablado de los famosos 45 grados para que esa leche pase directa. Porque si se dan cuenta, si no tengo esos 45 grados, ya sea que se quede en el rumen, en el retículo o en el omazo. Pero cuando yo respeto esos famosos 45 grados, miren, se va directo al aguamazo. Entonces, el otro punto es precisamente esto que estamos viendo acá. Tratar de entender que cuando la gotera esofágica se cierra, la leche fluye, miren, directamente al aguamazo. ¿Y eso cómo va a suceder? Con estos famosos 45 grados. ¿Ok? Entonces, si yo la doy a menos de 45 grados, se va a quedar la leche acumulada, leche o sustituto lácteo en alguno de los preestómagos y no va a llegar al estómago verdadero. Cuando yo hago el cambio directo a los 45 grados, este llega al agomazo. En la imagen siguiente podemos ver qué es lo que pasa con el agua, porque el ternero, el agua, sí la consume, como estamos viendo en la figura 1, en un balde o en una cubeta, o en un bebedero. Ahí no hay inclinación. Y si se dan cuenta, los colores celestes marcan dónde se queda el agua. Ah, qué bueno, entonces, pero el agua no va a generar ningún problema, como lo provocaría si en vez de esta agua fuera leche o sustituto lácteo. Entonces, esa es una de las importancias de los 45 grados. Yo ya les hablé de lo que pasa si es menos de 45 grados. ¿Y qué pasa si yo doy arriba de 45 grados la pacha, muchachos? ¿Qué mencionamos con anterioridad? Alguien que me pueda apoyar, que me recuerde. ¿Qué pasa si yo? Excelente. Muchas gracias. Se va directamente a los pulmones. Entonces, eso es lo que vemos acá. Se llenan los pulmones de agua. Y ustedes le pueden preguntar al doctor Noriega, mire doctor, ¿qué pasa si se va la leche o el sustituto lácteo a los pulmones? Entonces, pulmonía, neumonía, y miren, hemos platicado con el doctor que de 10 casos, los 10 se mueren los animalitos porque se convierte en una infección severa. Y recuérdense que en esa etapa es como cuando está creciendo un niño, que le dicen, cuando acaba de nacer un bebé, dicen que llore para que desarrolle los pulmones. Y conforme él va creciendo, tiene que ir haciendo ciertos movimientos para que entre y salga suficiente, o haya suficiente movimiento a nivel pulmonar. Lo mismo pasa con el ternero. Pero si el ternero tiene una capa cubierta de sus pulmones con agua, miren, es casi seguro que no lo podemos rescatar. Primero, porque habría que drenar esa agua. Segundo, eso se convierte en una infección severa. Entonces, se complica porque hay que tratar la infección, tratar de drenar esos pulmones. Que eso realmente no es una situación muy sencilla, sino tiene que hacerse natural. El animalito tiene que buscar extraer esa agua, pero normalmente se afecta y muere el animal. Entonces, ¿cómo evitamos que llegue sustituto lácteo o leche al agomazo? ¿O cómo evitamos que llegue sustituto lácteo o leche
a los pulmones simplemente los 45 grados. Y alguien me preguntó en algún momento, pero fíjense que nosotros no hemos tenido ese tipo de problemas. Vuelvo y repito. Normalmente, el mayor de los problemas que se da en las ganaderías es que es menos de 45 grados. Entonces, normalmente lo que pasa es que se terminan timpanizando los terneritos. Se timpanizan los terneritos y empieza a aumentar la tasa de mortalidad. Entonces, lo primero que empieza a pensar la gente es lo mismo que sucede en las granjas de cerdos. No estamos desinfectando, tenemos un problema infeccioso y empiezan a lavar, empiezan a hacer una limpieza general y se siguen muriendo los terneros. Fue la experiencia que les comenté del estudiante que llegó a su centro de prácticas y precisamente se tenía el suministro de sustituto lácteo en cubeta. Y él observó los datos de mortalidad de terneros y era bastante elevada. O sea, 3, 4 terneros por mes. Oigan, por mes. Y entonces él consultó cuál era la causa. Y le mencionaban precisamente que posiblemente habían sido problemas de limpieza, que la presencia de algunas bacterias en el medio ambiente. Entonces, platicamos con este jovencito y este jovencito propuso que se cambiara la forma de suministrar la pacha. En la granja no muy convencidos le dijeron que no, que realmente ellos todo el tiempo lo han hecho así. Entonces le propusimos una prueba. De los terneros que nacieron en un mes, agarramos dos para darlo con la inclinación correcta, es decir, con la pacha, y dos se quedaron con el mismo tratamiento de darle la pacha en cubeta. Bueno, como recuérdense que ese tiempecito, denme un segundo ahí con Sergio. Entonces, el detalle es que cuando se terminó el estudio, o sea, durante el tiempo que estuvo él en sus prácticas, evaluamos los datos. Los dos terneros que se les suministraba la leche o sustituto lácteo en cubetas, uno de ellos falleció, ambos presentaron diarreas severas, el otro presentó diarrea, se recuperó, mientras que los otros dos que dimos el suministro con pacha no presentaron ningún problema diarreico. Y lo otro es que ganaron 10% más de peso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el sustituto lácteo, en vez de irse para el donde se aprovecha, que era en el abomazo, era que se perdía en el rumen, lo que pasó con los otros dos terneritos. Entonces, ustedes no le tengan miedo a esto, muchachos. No le tengan miedo porque al final de cuentas, sí se puede hacer. Voy a abrir la puerta para que entre nuestro compañero, muchachos, por favor. Vamos a ver. Perdón. Ahí está. Ya tengo a Herrera ahí. Vamos a ver. Ahí estamos, ¿verdad, muchachos? Seguimos con la presentación. Bueno, vean, entonces, ahí radica la importancia de los 45 grados. Si queremos ser más técnicos, observemos lo siguiente. Del nacimiento a la tercera o cuarta semana de vida, el animal es lactante. Por lo tanto, es monogástrico. De la cuarta o quinta semana hasta la octava o la 10ª semana de vida, va a ser ese periodo de transición. Yo les he mencionado que uno de los alimentos que damos a los terneros en las primeras etapas de vida es heno de calidad. Ese heno es para que se empiece a desarrollar el rumen. Quiere decir que de esta cuarta, quinta semana hasta la octava o 10ª, se está cambiando de ser un lactante total a ser, a depender la mitad de la alimentación, leche o sustituto, el resto pasto y forraje, forraje en presentación de heno y un poquito de alimento balanceado. Y después de esa octava o 10ª semana, ya se convierte en un rumiante funcional.
¿Qué quiere decir esto? Que más o menos de los 2 meses y medio en adelante, ya podemos considerar al ternero como un rumiante, porque ya el rumen ya le está funcionando adecuadamente. Cuando platiquemos del plan nutricional, vamos a hablar cómo se debe destetar un ternero, porque actualmente lo que hacemos es, bueno, ¿cuántos días tiene el ternero? 75, 80, 90 días. Ah, bueno, hay que destetarlo. Entonces viene el ternero, toma su última pacha y a la mañana siguiente para él, o sea, él no sabe que ya se terminó su consumo de pacha. Y entonces vienen y solo le dejan heno y alimento balanceado. Y empiezan a ver ustedes a llorar a los terneros y están llorando y están llorando. Lógicamente están llorando porque tienen hambre. Entonces tenemos que manejar un proceso de destete paulatino en el que nosotros vayamos tratando la manera de que dependa menos de la leche, 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 de tal forma que cuando cambiemos la dieta de líquida a totalmente semisólida, hablemosle, porque el pasto tiene también agua, eh, podemos seguir dando heno y alimento balanceado, pero tenemos que saberlo hacer, porque recientemente yo revisaba un artículo en Brasil del efecto del destete inmediato versus el destete paulatino. Y se genera un estrés en el ternero que las primeras 3 semanas post-destete, el animal puede bajar de 10 a 15 libras. Imagínense, perder 10 a 15 libras después de que veníamos haciendo un buen levante de terneros. Pues hay que tener cuidado con la forma en que se destetan los terneros, es decir, quitarles la pacha. Definitivamente hay que ir a hacerlo paulatinamente, ¿ok? Entonces vean, así es como se va desarrollando en los compartimentos digestivos en el bovino. Cuando es un neonato, es decir, acaba de nacer, el 36% equivale al rumen, el 3% al retículo y el 3% al omaso. El abomaso ocupa el 58%. Por eso es que se dice que es un monogástrico. A las 3 semanas, vean, ya va cambiando la relación. El rumen ya ocupa el 52% del total de los preestómagos y estómago verdadero. El retículo y omaso siempre quedan igual, porque recuerden que esos solo son canales de paso. Y el abomaso se redujo al 42%. Ah, pero alguien me va a decir, o sea que el abomaso se achicitó. No, lo que pasa es que el rumen creció. Entonces ya cuando se hace la relación, el rumen ocupa mayor tamaño, el retículo y omaso igual, y el abomaso ya se quedó más pequeño en función del tamaño del rumen. A la 7ª semana, el rumen ya es el 70% de los preestómagos y estómago verdadero. Y el abomaso ocupa el 24%. Cuando ya es un adulto, el rumen ocupa el 85%, retículo y omaso el 4%, y el abomaso se quedó en el 7%. Entonces, alguien me diría, a la gran, o sea que el rumen, al final de cuentas, es el de mayor importancia a nivel digestivo del bovino. Sí y no. El rumen tiene una gran funcionalidad para desdoblar, para minimizar y para extraer agua y todas esas situaciones del pasto forraje. Pero quien no deja de perder funcionalidad es el abomazo, porque recuérdense que el abomazo es el estómago verdadero. Entonces el abomazo, ¿qué hace? Recibir todo lo que viene del rumen, retículo y omaso y lo desdobla. Pero en el abomazo no pasa mucho tiempo la comida, es más en el rumen. Por eso es que el rumen tiene que ser grande y lo vamos a ver a continuación. O sea, el rumen, no crean ustedes que ahorita la vaca está comiendo y la comida se pasa ya directamente para el retículo, omaso y luego el abomazo. No, por ahí se veía el estudio de un alimento que pasó en un bovino hasta 4 días. O sea, 4 días, imagínense. O sea, ¿cómo lo hicieron? Se le agregaron algunos colorantes a los tipos de pastos
y precisamente eso vamos a hablar hoy, cuando se tomó la muestra del contenido ruminal, todavía se encontraron residuos de alimento de 4 días atrás. Claro, alguien me va a decir, ala, o sea que se trata 4 días. No, más o menos se habla de 2 días. O sea, lo que come hoy el animal, es posible que mañana todavía esté y pasado termine de salir del rumen. Y así se da. Por eso el rumen tiene ese tamaño. Van a encontrar ustedes dentro del rumen alimento de anteayer, de ayer y de hoy. Y tiene capacidad el rumen para recibir toda esa cantidad de alimento. Le una pregunta. Correcto, eso iba a ser. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Con respecto a lo de en la etapa, digamos, cuando son neonatos, aún son monogástricos. ¿En qué etapa ya digamos, se volverían poligástricos? A partir de la 8ª semana, más o menos, porque mira, si te das cuenta, aquí en la 7ª semana, mira, ya llega al 70% el rumen. Quiere decir que el rumen ya está casi totalmente funcional. Le falta más o menos unas 2 semanas, 3 semanas y ocupa ya el tamaño normal, mira, 85%. Entonces, más o menos yo te diría que de la 8ª semana en adelante ya lo puedes considerar un rumiante como tal. Por eso es que alguien me decía, Lick, miren, pero lo que pasa es que yo conozco una finca que a los 60 días destetan. Perfecto, a los 60 días el animalito ya casi tiene totalmente desarrollado su rumen. Entonces no lo llevan hasta los 90 días, sino a los 60 días. Algunas ganaderías especializadas a los 75 días están destetando, no los están llevando hasta los 90 días. Pero eso es manejo de cada finca. Pero sí te puedo decir que entre el día 70, 75 u 80 ya puedes tomar en cuenta que el animalito ya lo puedes tomar como un rumiante. No sé si resuelvo tu duda. Sí, Lick, gracias. A la orden. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Bueno, vamos ahí avanzando. Entonces, vean, eso así se va considerando. Miren, vean cómo va cambiando el tamaño del abomazo hasta que, como repito, no es que se vuelva pequeño. Lo que pasa es que es en relación al tamaño como crece el otro, ¿verdad? Ya, lógicamente, esto en un ternerito se ve así, pero no esto en una vaca ya se ve así. La relación es totalmente diferente, ¿verdad? Pero vean, aquí está, todavía aquí, miren, aquí se habla de la famosa estría o gotera esofágica. Aquí sí se menciona, aquí todavía se mantiene, pero aquí ya no está, ¿eh? Aquí ahí se mantiene, pero como ya el animal ya no depende tanto de la leche y todo eso, ya solo tiene funcionalidad de permitir paso de aire y todo eso. Pero si se dan cuenta, el punto principal de esta diapositiva es cómo crece ese famoso rumen. Y esa es la importancia de que nosotros tengamos que llenar esa gran estructura con pasto o forraje. Y entonces es ahí donde vamos a tratar de recordar lo que ya vimos con anterioridad en el tema del módulo, pero lo vamos a recordar para que tengamos claro paso a paso qué es lo que sucede. Entonces, recuérdense que lo primero, el animal tiene que estar o en pastoreo o estabulado y recibiendo su pasto. Entonces, en la boca se inicia la reducción del tamaño de las partículas del pasto. La boca produce saliva para neutralizar el pH del rumen como efecto bofo. O sea, igualito que nosotros. Masticamos y empezamos a deshacer el alimento y luego tragamos. En el caso de las vacas, de la boca se va al rumen. Y en el rumen se encuentra la flora ruminal, hongos, protozoos y levaduras. Entonces acá, cuando cae el alimento en el rumen, el pasto principalmente, esas partículas empiezan a trabajarlas y empiezan a deshacerlas. Y va a deshacerlas y va a deshacerlas. Para ello, cuando vino el alimento, tenía que traer saliva, porque acá tiene que haber un pH, y no se mueren los microorganismos ruminales.
Entonces, el pasto y el forraje está siendo trabajado por los microorganismos ruminales y entonces se pasa a la siguiente etapa. Ya que han desdoblado el alimento, las partículas, la envían al retículo. El retículo es un filtro. Entonces ese filtro dice, ah, bueno, ya son pequeñitas, que sigan su camino. Cuando dice que no son pequeñitas, las regresa al rumen. Entonces, cuando las regresa al rumen, se forma ese famoso bolo alimenticio. Les dice, si las partículas no son pequeñas, se forma un bolo que se regurgita. Por eso la flecha va de regreso, miren, para la boca. Entonces, ese proceso, boca rumen, rumen retículo, retículo rumen y rumen boca, es lo que se conoce como rumia. Solo lo hacen los rumiantes. Ahora bien, pregunta sencilla y capciosa. Este proceso que estoy mencionando acá, si yo le doy palmiste o afrecho a mi vaca, ¿va a sufrir ese proceso que yo les acabo de mencionar o no? Si es comida balanceada, ¿no? Excelente. Muy bien, gracias David Herrera. No. Les recuerdo que el alimento balanceado, el afrecho, el coquillo, si quieren ustedes, les voy a mencionar, si fuera maíz, lo que les dimos, maíz molido, ese entra a la boca, pasa por el rumen, pero ahí no tienen nada que hacer los microorganismos ruminales. Pasa el rumen, sigue el retículo, pasa ese filtro y se va. Acá solo se queda pastos y forrajes. Bueno, entonces, ya lo remasticó la vaca, volvió a generar saliva, vuelve a bajar, los microorganismos le hacen el último toque a ese alimento, llega al retículo y dice, sí, ya es alimento pequeño, que siga a lo más. El retículo filtra si pasa o no pasa. El omaso lo que hace es como una especie de martillo que viene y aplasta y extrae agua. Y entonces, luego de eso, por ahí dice la literatura que el omaso en algún momento también es un filtro que ayuda y que si se le pasó alguna partícula grande al retículo, la regresa al omaso. Pero normalmente el retículo es muy fino y él dice sí, no, ¿quién pasa? Entonces, cuando ya pasó el alimento, imagínense, aquí ya trabajado por los microorganismos, aquí ya clasificado en si pasa o no pasa, aquí se extrae el agua para posteriormente mandarlo al abomazo y aquí se da la verdadera digestión. Y luego de esa digestión, de esa digestión, se pasa al intestino delgado para que se dé la absorción de nutrientes. Y lo que no se usa, pase al intestino grueso para que se genere el desperdicio. Entonces, el 100% de la actividad de una vaca es a nivel ruminal, retículo rumen, porque es, ahí te va la pelota, no, ahí te va el regreso, boca, ahí te va el regreso, vaya, ahí te vuelve a llegar, aquí es el trabajo. Ya entre lomazo y abomazo e intestinos, ya es poca la actividad. Entonces, pregunto, consulto, ¿hay alguna duda de este proceso, muchachos? Que es el momento justo de preguntarlo, por favor. Porque recuérdense que ahí para allá nos vamos y tenemos que ir eh, conociendo más a detalle otras cosas. Pregunta, ¿alguna duda de este proceso o lo tenemos claro, muchachos? Bueno, entonces lo tenemos claro. Sabemos y entendemos entonces que ese proceso digestivo tenemos que respetarlo todo el tiempo. Alguien me pudo haber preguntado, porque yo ya lo dije también,
¿Qué pasa si en ese momento la vaca lo que come es ensilado? Lo mastica la vaca, que aunque ese como ya está fermentado es un poquito más fácil deshacerlo, llega el rumen, pero recuérdense que el ensilado está normalmente a base de pastos. Entonces muchas veces tampoco lleva las partículas pequeñas. Entonces también se da el proceso de rumia. No al 100% como el pasto forraje, pero sí ayuda también en el proceso de rumia. Bueno, entonces, para como generalidad, el retículo reducido abonente es ese filtro que detecta partículas idóneas para su continuidad en la digestión. Y ese es el secreto. Esas pequeñas vellosidades, llamémoslo, son las que evitan que pasen las partículas grandes. Aquí solo estamos viendo como que es lo que comemos nosotros, ¿verdad? Pero esas tienen unas aberturas pequeñísimas que lo que ayudan es, bueno, este pasa, este no pasa, este pasa, este no pasa. Para que este señor exprima, y por eso dice, reduce más las partículas. Porque cuando él viene y presiona, le quita agua. Entonces es como que perdiera tamaño las partículas de alimento, o sea, del pasto o forraje. Para que por último, este señor, en el abomazo, se dé la digestión verdadera. Ahora bien, vean este párrafo que dice aquí. En el abomazo, los microorganismos ruminales son digeridos para su posterior absorción como proteína de alta calidad en el intestino delgado. ¿Qué quiere decir esto? En algún momento de su vida, aquí en el rumen, los microorganismos se mueren. No es que sean eternos. Entonces, esos microorganismos, muchachos, recuérdense que si nosotros los nutrimos con urea, ellos ya se comieron esa urea. Entonces, la transformaron en, cuando ellos siguen, se mueren, se van con toda la comida y llegan al abomazo y se aprovecha la proteína, se convierte en proteína de calidad. Entonces, eso lo vamos a ver, que vamos a tener proteína que viene del pasto, del ensilado, del heno, del alimento balanceado, pero también vamos a tener proteína que viene derivado de la muerte de los microorganismos ruminales. Entonces, se mueren los microorganismos ruminales, pasan, llegan al abomazo, ahí es lo que menciona aquí la información del abomazo, ¿no? Que los microorganismos ruminales son digeridos y se aprovechan como proteína de alta calidad. Entonces, a medida que yo me preocupo por tener bien mis microorganismos ruminales, así voy a ayudar a tener proteína extra. Lo que yo quiero que vean es la consistencia del retículo, o sea, toda la forma que tiene, el omazo, miren, y por último, el abomazo. El abomazo ya no tiene ni siquiera ni papilas, miren, porque aquí lo que se da es ese proceso digestivo donde actúan las enzimas, el ácido clorhídrico, todo, para desdoblar, bueno, proteínas a la derecha, carbohidratos a la izquierda, grasas van adelante, vitaminas se quedan acá y luego pasan para que las aproveche el intestino delgado. Gracias, Sergio. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Alguna pregunta o duda de estos últimos componentes, muchachos? Licenciado, ¿Sí? ¿Le escucho? buenas tardes. Hola, No sé si puede regresar a la diapositiva anterior. claro, con gusto. Ahí estamos. Sí, entonces ahí, a la hora de que el animal consume el alimento, ingresa el alimento por la boca. Después esto pasa al rumen para que se pueda iniciar la degradación de partículas. Y Si es, después, si- perdón, si es pasto o forraje. Si es ajá, otro sí, tipo de alimento, pasa de largo. directo, ajá. Entonces, después de que llega al rumen, se empiezan a degradar las partículas. Es Después correcto. este pasa al retículo en el que actúa como un filtro y que van a pasar las partículas que están muy finas, digamos así,
y Ajá. pasan al glomazo. Y las partículas que no están bien degradadas o que no pueden pasar por ese filtro, regresan al rumen y ahí no sé si es cuando forma el bolo para regurgitarlo y otra vez a la boca y después regresa al rumen y nuevamente al retículo. Perfecto. Usted no Y, pudo haber definido el proceso de mejor forma. y entonces ahí sí termina pasando a lomazo, en donde se extrae el agua de las partículas y como usted decía, queda más finas o de menor tamaño. Y por último ya al abomazo, en donde se da la digestión verdadera y creo que solo. Sí, ya después se aprovechan, tal como comemos nosotros. Llega al estómago, se desdobla y luego se aprovecha en el intestino delgado. Ese es el proceso exacto como usted lo detalló. Así, ni le quito ni le pongo. Así, usted como lo detalló, va, viene, regresa, pasa, se desdobla y se absorbe. Así es el proceso. Muy bien, Sarita. Así es el proceso digestivo. ¿Eh? Sí. Gracias, Sarita. Muy amable. ¿Eh? Bueno, entonces, esa es la funcionalidad de ellos. Y vean, alguien me decía, a la gran, ¿y eso qué es? Me dijo, ese es morcilla, me dijo alguien. Bueno, el que no lo conoce por morcilla sabe que es moronga, ¿va? Lo que se saca de la sangre del cerdito, o inclusive, yo no sé si alguno de ustedes ha comido morcilla de otro animalito, yo he comido morcilla del famoso pavo o chompipe. Mi mamá lo cocinaba, después de que mataban al chompipe, hacían la morcilla, muy sabrosa, por cierto, ¿verdad? Pero de repente alguno de ustedes ha comido de otro tipo de morcilla, ¿verdad? Entonces, esto que vemos acá, el famoso intestino delgado, intestino grueso de la vaca. Cuando, no sé si cuando estuvieron, yo imagino que alguno de los grupos estuvo presente cuando se sacrificó la vaquita, bueno, no sacrificó, murió la vaquita que acá, recién parida y que tuvo varios días luchando ahí por su vida. No sé si alguno de los grupos participó en la necropsia con el doctor Noriega, pero me imagino que en algún momento el doctor Noriega les dijo, agarren aquí, o si no lo hicieron, pues posiblemente por el estado del animal, ¿verdad? Pero el doctor Noriega les pudo haber enseñado, miren, este es el intestino delgado y el intestino grueso. Entonces alguien dice, a la gran, pero qué gran intestino. Así es, porque recuérdense que el proceso digestivo de la vaca es bien complicado, lleva días. Es el intestino delgado, consta de 3 partes, ya lo sabemos, duodeno, yeyuno e ileum. Acá se lleva la mayor, el 90-95% de la absorción de nutrimentos y se realiza la digestión proteica, es decir, que aquí se aprovecha la proteína, carbohidratos, grasas y todo eso. Y miren, mide 46 metros de longitud, pero derivado del tipo de alimentación que tiene el bovino, han encontrado intestinos delgados de hasta 120 metros y más o menos de 1 a 4.5 centímetros de diámetro. Por eso es que alguien me decía, ¿cómo le van a caber 120 metros de intestino a una vaca? Acuérdense que es un intestinito delgado, ¿verdad? Porque alguien me mencionaba en algún momento que tenía la percepción que llegaba una pelota grandotota al intestino delgado. Y si nosotros nos ponemos a analizar el proceso digestivo, recuérdense que a la boca el animal viene y traga, se desdobla y partículas más finas pasan. Después se vuelven todavía más pequeñas. Y acá solo ya llega la proteína, ya llega el carbohidrato, ya llega la grasa, para que se desdoblen partículas más pequeñas. Por lo tanto, el intestino delgado no es un intestino gruesote, así grandote, no es un intestino delgadito, por eso puede llegar hasta 120 metros. Entonces, no nos imaginemos unos intestinos grandísimos, grandísimos, grandísimos. Aquí en la imagen se muestra porque son con efectos ilustrativos para que tratemos de ver cómo pasaría si todo el intestino delgado del animalito y grueso estuvieran llenos en X momento. Entonces, no es que se vea así. Por eso yo no sé si los que estuvieron
en la necropsia con el doctor Noriega pudieron observar el largo del intestino delgado, porque en otros años se hace el ejercicio de que uno agarra de una punta el intestino delgado y el otro empieza a estirar y se dan cuenta ustedes el largo del intestino delgado. En cuanto al intestino grueso, recordando sus tres partes, ciego, colon y recto, aquí se da una última fase de absorción de agua y es quien recibe los desechos del intestino delgado y el agomazo. Este tendrá una longitud más o menos de 10 a 15 metros con un diámetro de 7.5 a 10 centímetros, es decir, mientras que el intestino delgado puede llegar hasta 4.5 centímetros, el intestino grueso de 7.5 a 10 centímetros de diámetro. Entonces, si resumiéramos la funcionalidad del intestino delgado y el intestino grueso, el intestino delgado, a mi criterio, es la tercera de las partes más importantes del aparato digestivo del bovino. Pues estoy hablando en tema de funcionalidad. ¿Por qué? Porque primero tiene que ser el rumen, quien tiene que hacer todo ese trabajo que ya platicamos. Segundo va a ser el abomazo, porque va a ser ese proceso de digestión y desdoblar en nutrientes, es decir, proteínas, carbohidratos, grasas. Y por último, el intestino delgado a nivel del duodeno para la absorción de nutrientes. Entonces, por eso tiene relevancia principalmente el duodeno, que está región en el intestino delgado. Y en cuanto al intestino grueso, su funcionalidad, ya hemos dicho, tiene dos importantes. La primera, pues, es todo ese tema de canal de expulsión de todo lo que no sirve. Y segundo, lo que yo espero que ya hayan hecho todos, y si no, pues acuérdense que no hay que perder mucho el tiempo, hay que llevar a sus animalitos y todo para que se los palpen, pero ya espero que ya por lo menos todos hayan logrado palpar una vaca. Aunque no, y se los he dicho, miren jóvenes, no se asusten o no se preocupen o no tengan pena si en las primeras palpaciones ustedes no tocan nada. Como se lo digo, o sea, uno como ser humano a veces cuando está enfrente del grupo, mete la mano y dice, ¿ya palpaste? Sí, aquí está, sí, aquí estoy tocando el ternero. Ah, pero si esa está vacía. Ah, entonces ha de ser un quiste, dice uno, o sea, quitándose el cuentazo, pero no se preocupen, a veces cuesta. O sea, le cuesta a la gente que está día trabajando con ganado, no digamos ustedes que eventualmente hacen esa palpación. Entonces el intestino grueso tiene ese complemento famoso de poder apoyar el tema el tema reproductivo. Entonces, con eso, precisamente es donde nosotros podemos hacer, primero, eh, apoyo para la parte de detección de celo. Segundo, para evaluar las estructuras anatómicas del aparato reproductor de la hembra. Y tercero, para hacer un proceso de inseminación artificial. Y por último, para confirmar preñez. Todo eso nos sirve el intestino grueso. Entonces sirve como canal, bueno, la parte del recto, ¿verdad? Entonces nos servirá como canal de salida, pero creo que tiene mayor relevancia a nivel reproductivo. Cuando veamos la unidad de reproducción, vamos a entender que en muchos lugares tenemos los famosos aparatos de ultrasonido. Entonces vamos y pasamos los famosos ecógrafos, se pasa y sí, se logra detectar sonidos, algunos tiran imágenes y nos permite confirmar la preñez. Lo que pasa es que a veces, cuando no tenemos mucha experiencia, nos confundimos en la palpación rectal. Entonces, terminando este punto en intestino grueso, el recto a lo largo de los años ha sido la vía más fácil para poder detectar esos 4 puntos, ¿verdad? Del tema del aspecto reproductivo. ¿Preguntas, dudas en relación a los intestinos, muchachos? Bueno, estamos ahí avanzando. Entonces,
¿Alguno de ustedes ha comido de eso, muchachos? ¿O ninguno ha comido de eso? ¿A quién le gusta? ¿A quién no le gusta? Ah, muy bien, Ricardo, excelente. Ah, excelente, muy bien. Jonathan, no come mucho. Sergio, sí, muy bien. Exactamente, es este señor, ¿verdad? Algunos, miren, algunos sé que no les gusta, algunos lo consumen con frecuencia. Alguien me puede decir, ¿y usted lo come? Sí, eventualmente lo como. Yo normalmente lo como precisamente migado, con limón. Pero no soy honesto, no es uno de mis platillos fuertes, ¿verdad? Pero sí, sí lo he consumido. Entonces, el hígado de res, muchachos, veamos qué hace. Es la glándula. Para empezar, es una glándula. ¿Y qué es una glándula, muchachos? Así en términos sencillos, algo ¿qué característica tiene una glándula? Muy bien, es regulador, pero también secreta algo. Se regenera. Ahí estamos, ahí vamos, ahí vamos. Excelente, muchachos, así es. Entonces, es la glándula más grande del cuerpo. Y una de sus funciones es desaturar las grasas, es decir, como que deshacerlas, desdoblarlas. Entonces, también ayuda a, por ejemplo, llamémoslo así, si el cuerpo está intoxicado, él se encarga de destoxificarlo. Por eso, por eso existe ese tema de si lo como o no lo como. Porque todo lo que es material extra, por ejemplo, ahorita, que alguien me diga, mire, fíjese que el fin de semana yo me fui a medicar a mis vacas porque fíjese que yo sentí que les hacía falta un poquito de vitaminas y minerales y yo les fui a aplicar vitaminas y minerales. Pero fíjese que lo que pasa es que el cálculo nos falló. Usted que mire que eran 20 ml y nosotros le metimos 50 ml a la vaca. Pero no se muere por eso, ¿va usted? Bueno, no es que se muera, ¿va? Pero recuérdense que lo que no le sirve al animal, el cuerpo tiene que ver de qué forma o lo expulsan las heces o busca un mecanismo para poderlo recibir y expulsarlo. Entonces, eso hace este hígado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me excedo en algún medicamento, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros, muchachos? Miren, eso nos pasa a nosotros. Por eso nosotros no somos médicos para estarnos automedicando. Entonces, muchas veces hacemos la toma de elementos de una forma no indicada. Entonces, ¿a quién ponemos a trabajar más? Al hígado. ¿Y cuál es la enfermedad que más se produce relacionada con el hígado, muchachos, que le puede provocar al ser humano? Tiene que ver mucho el tema de cirrosis, pero hay otra más. Exactamente, Sergio David Herrera Franco, la famosa hepatitis. Ojo, muchachos, por eso, cuando ustedes padecen de alguna enfermedad y están medicándose mucho con antibióticos, con algún elemento fuerte, y cuando les digo fuerte es porque no me van a dejar mentir. A veces cuando uno está tomando un medicamento y va al sanitario a orinar, siente el olor fuerte a medicamento. O sea, el cuerpo lo está expulsando. Pero ese material de desecho ya lo trabajó también el hígado. El hígado ya ayudó a limpiar su cuerpo. Pero una parte de esas se queda en el hígado. Y a medida que yo voy forzando el hígado, lo voy volviendo ineficiente. Entonces, por eso les decía, existe esa duda de la gente, ¿lo consumo, no lo consumo?
¿Qué hago? Porque aparte secreta la bilis. Entonces, ¿qué se recomienda? Bien, 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 bien cocinado, muchachos. Si a ustedes les gusta comer su hígado, por favor, porque recuérdense que a veces lo venden así, como las porciones de carne para asar o bistec en rodajas. Y entonces siempre eso, mire, algo así como que unos 3/4, para que todavía quede algo crudito, para sentirle un sabor especial. No, este sí en especial, muchachos, yo se lo sugiero. Bien, bien cocinadito, por favor, porque ahí va mucho material de desecho todavía, ¿ok? Entonces, hígado importante, desatura grasas, detoxifica, secreta la bilis. Por eso es que a veces cuando nosotros tenemos un amigo o una amiga que es de aquellas que una cosita le dicen, entonces ya no le llaman por su nombre, le dicen, ahí viene el hígado, miren mucha, porque es secreta bilis, ¿no? Entonces, hígado les dicen, ¿no? Porque por lo severo del carácter, ¿no? Entonces, el hígado cumple con esas funciones. Entonces, vean lo que dice acá. El cálculo biliar bovino, oigan, no es exclusivamente el humano, porque uno siempre le dice, mira, es que tiene cálculos. Aquí vean, cálculo biliar bovino es una piedra que se puede encontrar en la vesícula del ganado, producto de una mala alimentación, poca hidratación, animales ya grandecitos o algún problema que tuvo el animal que se recuerdan, les estoy diciendo. Ellos, lógicamente, no consumen Coca-Cola como nosotros, ¿verdad? Bueno, yo le estoy haciendo la publicidad de la marca, pero no consume gaseosas. Pues aquí no va a ser porque que se presentan esos famosos cálculos porque consume gaseosa, pero sí por otras causas. Entonces vean, sí presentan cálculos biliares. O sea, eso no es así de que, no, hombre, eso no le va a dar a la vaca, no es precisamente por el carácter, sino es por esos temas. Y vean, oigan lo que dice, no es frecuente en todos los bovinos y normalmente se obtiene 1 o 2 piedras por animal y es llamada por los ganaderos como piedra de oro. Entonces, el año pasado uno de sus compañeros me comentó que precisamente en una necropsia que hicieron encontraron un cálculo de estos en una vaquita que ellos tenían. ¿Y por qué le llaman piedra de oro? Que son más o menos así. Entonces, esto, miren, la usan como materia prima para elaborar fármacos destinados al tratamiento del hígado, antiinflamatorios, antipiréticos, calmantes y hasta para la fabricación de anticonceptivos. Su valor ha incrementado porque se están utilizando por japoneses para la elaboración de chips de computadoras. Y en el mercado internacional más o menos anda por ahí de los $28 el gramo. Entonces, es algo que posiblemente me diría alguien, mire, Lick, pero ¿y esto qué nos interesa dentro del curso? Porque como cultura general es importante saber. Miren, tan bonito que ustedes tengan de un tema para platicar con los ganaderos. Y mire, fíjese usted que la vez pasada le hicimos una necropsia a un animalito y pues tenía unos cálculos. Yo creí que no le salían cálculos a las vacas. Bien, le salen, mire usted. ¿Y sabía usted que en otros mercados esto se puede hacer para hacer chips de computadora o para hacer productos, para medicamentos? Pues esa parte, miren, jóvenes, muchas veces la desconocemos. Nosotros sabemos que el hígado sirve para ayudar en el proceso digestivo, para detoxificar, que secreta la bilis y hasta ahí nada más. Pero miren, es información que les puede servir en algún momento. ¿Dudas o comentarios de hasta dónde vamos, muchachos? Bueno, entonces, este es el señor hígado. Ahora viene este señor, páncreas. Entonces, ojo con esto que les voy a mencionar. Dice acá que las vacas altas productoras producen mayor cantidad de hormona del crecimiento y menos insulina.
Entonces, ¿qué pasa con esto? Las vacas altas productoras, por su lógica de ser animales que están produciendo mucha leche, nosotros tenemos que darle una buena fuente de nutrientes. Y dentro de esos nutrientes van los carbohidratos. Esos carbohidratos son azúcares, ¿sí? Entonces quiere decir que en el cuerpo del animal en algún momento van a haber muchos azúcares, muchos azúcares. Entonces, para contrarrestar esa presencia de azúcares, el animal tiene que producir insulina. Entonces, es ahí donde se debe tener cuidado, porque al final de esta unidad vamos a hablar de la famosa fiebre de leche, de la cetosis. Esos problemas metabólicos, muchachos, se dan cuando el animal no puede desdoblar los azúcares o cuando no puede desdoblar las grasas. ¿Por qué? Con el primero de los casos, hay exceso de azúcares en el animal porque no hay mucha insulina. Y en el segundo, las vacas que están bajas en producción producen menos hormona del crecimiento, pero sí hay mayor insulina. Entonces, ¿qué hace? Con lo poco de alimento que entra, lo desdobla muy rápido, se aprovecha la energía. Y entonces el animal, ¿qué tiene que hacer? Sacar de sus reservas. Entonces, cuando saca de sus reservas, ya lo vamos a ver más adelante, tiene que salir esa grasa a trabajar. Pero como no hay suficiente, el animal pierde energía, no tiene reservas y se terminan muriendo. Entonces, ¿por qué es importante el páncreas? Para la producción de insulina. Y alguien me preguntaba en algún momento, mire, pero ¿le podemos inyectar insulina a una vaca? No. La vaca hay que saberla manejar. Hay que darle pasto de calidad. ¿Por qué? Porque ese pasto de calidad se desdobla más rápido, la insulina es más eficiente, desdobla más rápido los azúcares y no caemos en un proceso lento de desdoblamiento de azúcares. Entonces, este páncreas produce jugo pancreático, enzimas digestivas e insulina. ¿Qué más? Vean este dato. Argentina en el 2007 produjo insulina humana, oigan, insulina humana con vacas transgénicas. Entonces, hicieron todo ese proceso de mejoras genéticas, cambios, cruces y todo eso, y lograron generar 4 terneras que tenían en sus células el gen que le permitía producir en su leche esta hormona, es decir, insulina humana. Entonces, cuando crecieron y todo, las metieron al proceso reproductivo y todo, esa leche de esas terneras que nacieron llevaban ese gen. O sea, podríamos decir que ya no era insulina sintética como la que actualmente se aplica a un diabético, sino ya había insulina del tipo humano. Lamentablemente, recuérdense que esos procesos transgénicos benefician por un lado, pero puede hacer que los animales estén propensos a otras enfermedades. Entonces presentaron otros trastornos y su tiempo de vida fue muy corto, más o menos alrededor de 3, 4 años. O sea, 1 o 2 partos lograron sacar y ya no se pudo más. Pero hasta la fecha ya no siguieron con esos estudios, no se ha logrado metabolizar insulina humana a través de los bovinos, pero sí se puede hacer. Ya este estudio lo logró manifestar que sí se puede hacer. ¿Alguna duda con esto del páncreas, muchachos? No. Bueno. Entonces ahora hablemos de este señor, el famoso rumen, panza o herbario. Cuando yo les he mencionado papilas, estas son las papilas, ¿sí? Esas son las famosas papilas. Son las papilas ruminales. Esas son las que se encargan de que aquí reciben
Aquí en cada uno de estos espacios están metidos los microorganismos ruminantes. Les cae el pasto, forraje, y entonces esas la atrapan y empiezan a trabajar. Entonces, estas papilas se desarrollaron desde que el animal era ternero. Por eso era la importancia de dar heno, para que esas papilas se fueran desarrollando eficientemente. Entonces, el rumen es un gran saco que no tiene oxígeno. Aquí llegan los pastos y forrajes y se desdoblan, especialmente en partículas más pequeñas, para luego aprovecharlas como celulosa, almidón, pectina y hemicelulosa. A diferencia de otros animales, el bovino se puede alimentar con pastos y forrajes porque, aunque no tiene enzimas que digieran esto de pastos, son los microorganismos, bacterias, protozoos, hongos, levaduras, las que ayudan a la fermentación de ese alimento. Eso ya lo sabemos. O sea, la vaca come pasto y forraje porque tiene flora ruminante. Y este pasto que se desdobla se va a convertir en aquellos famosos ácidos grasos volátiles. ¿Alguien se recuerda cuáles son esos ácidos, jóvenes? Esos ácidos grasos volátiles. ¿Alguien los recuerda? Que lógicamente son precursores de los carbohidratos, de la grasa y la proteína. A ver, cierren un poquito sus presentaciones de economía. Gracias, Sergio, por la sinceridad. Sergio no lo recuerda. Tal ¿Alguien vez más? un ácido láctico. ¿Cuál más? Acético y butírico. Esos tres ácidos, ya los vamos a ver un poquito más adelante. Yo creo que en otra clase los vemos. Pero entonces, el rumen primero debe tener los microorganismos ruminales. Se desdobla el pasto para luego estos logren generar ácidos grasos volátiles. Y esa dieta ideal para bovinos debe incluir como mínimo 60% de fibra de buena calidad. Y aquí está el dato que les comento. Miren, el alimento pasa en el rumen. Puede ser tan eficiente que un ratito esté, o tan normal que pueda tardar hasta 2.5 días adentro del rumen. Ahí se está en el rumen. Primero está abajo, luego pasa arriba, y luego en medio, luego hasta arriba, o viceversa. Puede primero estar hasta arriba, luego abajo, al medio, y luego hasta abajo. Ya vamos a ver cómo están constituidas las capas de ese alimento. Pero puede estar hasta 2.5 días. Y la temperatura que se maneja en el rumen es de 39 a 40 grados centígrados. Es decir, que todavía es superior a la temperatura corporal del bovino. El pH puede estar desde 5.5 hasta 7. Por ahí se han tomado muestras de algún pH de 8 en el rumen. Entonces, en síntesis, ese es el rumen panza ovario. Entonces, de él, pues, se discute nada más que no tiene oxígeno, que están los microorganismos, que se desdoblan, la temperatura, el pH, pero, porque es importante, es por esta señora, la rumia, porque es esa particularidad fisiológica mediante la cual los alimentos que fueron masticados y deglutidos, es decir, caen al rumen y luego son regresados para una segunda masticación. Ya hemos hablado hasta el cansancio de esto, que tiene una ventaja porque genera saliva. La saliva ayuda a que se mantenga el pH del rumen para que sobrevivan los microorganismos ruminales. Pero se puede dar esto, el famoso timpanismo meteorismo. Y eso no es más que la acumulación de gas, principalmente CO2, ya sea directamente en el rumen o a veces abarca hasta el retículo. Entonces está principalmente adentro del rumen y es una cantidad que supera esa presión interna del rumen. Entonces el rumen, aunque es grande, que hablamos que puede llegar hasta el 80% del tamaño
de todos los preestómagos y estómago verdadero, pero llega un momento en el que se llena. Entonces, cuando se llena, es como cuando ustedes están inflando una pelota. Cuando ustedes están inflando una pelota, ustedes no, les voy a poner los dos ejemplos más claros. Ustedes inflan la pelota, dejan de agregar aire y presionan la pelota. Ah, le falta un poquito y le siguen hasta que ya está, ya sea dura o depende del tipo de balón. Dicen, ya está, listo con la presión. Ya se van a jugar. O cuando se ponen a inflar globos. Inflan el globo y yo sé que todos han tenido el miedo de que cuando están inflando el globo les explote. Lo mismo pasa con el rumen. Llega el momento en el que se satura a su máximo esplendor y entonces el animal ya no puede hacer movimientos ruminales, ya no puede eructar y por lo tanto ese gas se acumula, se acumula, se acumula. Pero que este timpanismo meteorismo puede ser gaseoso, espumoso y semisólido. El gaseoso, están todos los gases ahí. Entonces el animal es como cuando a uno nos pasa, jóvenes. Yo sé que alguno de ustedes en algún momento dice, ay, tengo hinchado mi estómago, dice, o algunos, la palabra tradicional, tengo embotado, o tengo embotado de bote, o tengo como tambor, se tocan y se hacen. Entonces, algunos que tienen la facilidad de poder ejecutar ese tipo de acción, lo expulsan por la parte posterior del cuerpo. Y algunos otros por la boca, es decir, eructan. Entonces, luego de ciertos movimientos, expulsan el gas y ya se vació un poco mi estómago, ya estoy tranquilo, ya pasó. Pero en la vaca, como se queda acumulado eso, ya no puede expulsar ese gas. Entonces se acumula y se acumula y se acumula. Pero cuando se habla del gaseoso, se puede combinar con un poquito de espuma. Entonces se vuelve espumoso. Entonces, ustedes se han dado cuenta que la espuma necesita como que una salida de aire para que suba la espuma. Pero si aquí no hay entrada de aire, porque como está totalmente tapado, esa espuma se empieza a acumular y se empieza a acumular y se empieza a acumular. Entonces, es ahí donde se complica la cosa. Entonces, ¿qué toca? Buscar soluciones alternas. Y esas soluciones, vamos a ver a continuación. Vamos a suministrar aceite mineral. Bueno, aceite mineral, 1 litro. Ese aceite mineral, muchachos, como que llegara a deshacer esas bombitas de espuma o ayudar a que el gas disminuya, baje un poquito por gravedad y quede abierto el canal del esófago. Entonces empieza a entrar aire y el animal empieza a eructar. O bien, productos veterinarios como el Sorol, Botrol o Flativet. Eso lo pueden agregar ustedes mediante una sonda esofágica. Eso cuando el animal todavía no está postrado, muchachos. Cuando está postrado, sí, el animal ya tiene un timpanismo severo. O bien, si andan con el tío, el abuelo, el papá, muchas veces, créanme que ese es lo típico del ganadero, ¿no? Bueno, se traen la hielera, ahí vienen las vacunas, ahí vienen todos los medicamentos, todo, y siempre va una hielera grandotota, ¿no? Ahí va las famosas gaseosas, el agua pura, y para el ganadero su respectiva cerveza. Pues le va a doler tener que sacrificar una, pero la van a tener que usar dándosela a la vaquita. Porque ustedes se han dado cuenta, si han convivido con gente que consume cerveza, que empieza a tomar y al ratito empieza a eructar. Entonces, la cerveza ayuda con eso. Soda también, el ajo macerado produce un efecto inmediato para eructar. Sábila con agua para provocar el movimiento ruminal, más o menos se habla de 200 a 500 ml. Esos son tratamientos rápidos que yo diría lo podríamos aplicar para el gaseoso y para el semisólido. Cuando está el espumoso, podríamos también un poquito con esto, sobre todo el aceite mineral, pero si ya ustedes ya llegaron muy tarde, el animal está postrado y realmente ya no podemos
ni siquiera meter la sonda. Entonces tenemos que trocarizar, que esa es la parte de la trocarización, perdón, la trocarización a nivel de donde vamos a ver ahorita, o bien a la apertura de la ventana ruminal. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro animal ya está postrado. Entonces vamos a buscar el ijar izquierdo, o también llamada fosa paralumbar. Y vamos a introducir esta agujita también. Entonces, si se dan cuenta, esto va acá adentro, ¿eh? Entonces la colocan ustedes, y cuando yo meto esta puntita de la aguja acá, en este ijar izquierdo, automáticamente esto queda prensado. Entonces aquí, miren, empieza a salir todo ese exceso de gas. Y sale, y sale, y sale. Cuando yo estimo que ya salió, retiro esto y se cierra. Y ayudé a la vaquita. Ya le puedo dar un producto veterinario o alguno de los productos naturales que yo tengo. Y con eso termino de complementar el tratamiento del timpanismo o meteorismo. ¿Por qué se puede dar este problema? Porque no se le dio fibra al animal, porque le dieron exceso de granos, es decir, maíz, afrecho, coquío, qué sé yo, exceso de alimento balanceado. El animal se llenó, pero no se llenó de pasto. Y entonces se terminó ese proceso de rumia adecuado, y los microorganismos ruminales no tienen trabajo y se empiezan a morir y se forma ese timpanismo. O bien, no le hicieron caso a las recomendaciones técnicas, que lo máximo que tenían que dar era 50 gramos de urea por día por animal, pero que tenía que darse paulatinamente, 10 gramos, luego a 20 gramos, luego a 30, luego a 40, luego hasta 50. Y vinieron y le dieron 50 gramos de urea de un solo. ¡Pum! Los microorganismos ruminales no aguantaron esa gran cantidad de urea y se murieron. Se nos timpaniza el animal. Entonces, el timpanismo pudiera darse en algún momento relacionado con otro tipo de enfermedad que tenga el animal, pero el 90-95% de los casos es por un mal manejo del animal, especialmente en el aspecto nutricional, o bien por alguna planta tóxica. ¿Dudas? Loli, Excelente, qué bueno, muchachos. Bueno, entonces, ya para ir terminando, las recomendaciones para la rumia. Vean, la vaca aproximadamente usa 560 minutos por día, es decir, 9, 8, 7, depende del alimento, en rumiar, y 260 minutos, es decir, 4.3 horas para comer. Son datos variables, ¿verdad? Vean la rumia. El animal rumia en mayor grado por la noche y en las horas de media mañana a mediodía, es decir, el animal busca horas frescas para irse a echar y empezar a rumiar. Entonces, como el animal ya rumió durante la noche, normalmente los ordeños se programan de 4 a 6 de la mañana, porque ya no interfiere en el proceso de rumio. Y por lógica, como se hace 12 horas después del ordeño, cuadra en las horas en que el animal ya ha dejado de rumiar durante la mañana. Entonces se respeta ese principio de rumia de la noche y durante el día. Entonces el animal, por eso se ordeña entre las 4 y las 6 de la mañana. No se altera el proceso de rumia. Y normalmente el tiempo de rumia, muchachos, está en función de lo que come y la cantidad de alimento que come el animal. Entonces, puede ser un alimento que lo trabaje tan rápido en 10 minutos, como puede ser un alimento que va de rumiar y va de rumiar y va de rumiar y que dure 1 hora. Lo importante es que se genere ese proceso de rumia, porque recuérdense que lo que nos interesa es que se genere saliva. Cuando se está dando ese proceso de rumia, se pueden generar 40 litros por hora de líquido ruminal. Entonces, aparte de servir en el rumen ese líquido ruminal, ¿qué otros usos le puedo dar yo a ese líquido ruminal, muchachos?
Híjole, los 9 grupos de módulo pasaron de noche el módulo. No se recuerdan. Gracias, mi estimadísimo Lico. Lico no se recuerda, él ha sido sincero, él dice que no se recuerda. En su momento, yo les presenté un video de cómo se extraía el líquido ruminal y que les presenté unos datos de engorde de pollo. Y les dije también que se podía utilizar en la alimentación de cerdos. Ese líquido ruminal se puede utilizar por la alta calidad proteínica y de carbohidratos que tiene ese líquido ruminal. Y vean, entonces como el animal rumia alrededor de 6 a 9 horas, hay que contar con lugares sombreados, porque el animal no va a rumiar si no está en un lugar cómodo, un lugar fresco. Y vean, ¿qué produce la rumia? Dióxido de carbono, metano, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, ácido sulfúrico. Todo eso produce la rumia, no solamente ese famoso líquido ruminal. Y vean, así se mantiene la alimentación. En la parte alta los gases, en la parte intermedia lo que comió hoy el animal y en la parte baja lo que comió de días anteriores. Y así se va rotando para ir saliendo. Así es como se mantiene la estratificación ruminal. En función de eso, es lo que siempre me han preguntado, licenciado, ¿cuál es el tamaño de partícula adecuado que se le debe dar al bovino? Bueno, pues entonces debe estar entre 3 y 5 centímetros. Ojo, eso es cuando yo le ofrezco el alimento picado al animal. Cuando él pastorea, lógicamente él corta y él deshace el pasto en su boca. Entonces, entre 3 y 5 centímetros, ¿por qué? Porque esto pasan por 3 bandejas. Esas 3 bandejas son las que dices, pasa, no pasa, se regresa. Pasa, no pasa, se regresa, pasa, no pasa, se regresa. Entonces, vean, esas 3 bandejas tienen, la primera retiene las partículas mayores a 0.75 pulgadas. Entonces, estas ayudan a la rumia. Cuando ya se redujeron de tamaño, entre 0.31 y 0.75 pasan a la segunda bandeja. Y aquí ya han sido desdobladas por las bacterias ruminales. Y las últimas son aquellas que miden entre 0.07 y 0.30 pulgadas. Y estas son las que ya siguen su camino. Miren, son las que el retículo dice, bandera verde, pase adelante. Entonces, cuando yo le ofrezco de entre 3 y 5 centímetros, primero se va a reducir a 0.75 para que llegue a la segunda bandeja y logre alcanzar 0.31 y posteriormente todas las que son menores a 0.30 o 0.7 pulgadas se van de largo, 0.07 pulgadas. Ese es el tamaño de las partículas, así se van. ¿Pero qué nos interesa de esto? Porque como esto nosotros no lo podemos graduar y démosle una graduación diferente a la vaca, no. A nosotros lo que nos interesa es conocer que el tamaño de nuestra partícula debe estar entre 3 y 5 centímetros. Tamaño de partícula del pasto. ¿Ok? Entonces, eso va a permitir que la rumia cumpla con sus 3 tiempos. 15% de regurgitación, 70% a nivel de boca, que es donde está remasticando y generando saliva, y para tragarlo, 15%. Y ese es el proceso que se da, muchachos. Así se debe cumplir. ¿Ok? Entonces, en eso, muchachos, su última imagen, porque sé que alguien me lo iba a preguntar. Acá, fosa paralumbar o ijar izquierdo. En muchos lugares tienen esto. Quitan ese taponcito y toman muestras de líquido ruminal, evalúan cómo va el proceso digestivo, si va bien o va mal. Les mencioné o les puse una imagen la vez pasada que hay animalitos que les conectan aquí una salchicha como la que usan, la que está en cerdos para generar gas, pero estos animalitos son para investigación. No se pueden tener en una granja. ¿Ok? Entonces, listo, muchachos. No sé si alguien tiene alguna duda,
¿Algún comentario? De lo contrario, recomendación, suerte, éxitos hoy en su actividad, en su examen. Y si Dios lo permite, el día viernes sí nos vamos a saludar personalmente con todo el grupo a las 3 de la tarde. ¿Ok? Dios me los bendiga, muchachos, que estén bien. Feliz tarde y suerte en su examen. Gracias, Lick. Sí. Bendiciones. Cuídense mucho, pues. Bendiciones, muchachos. Hasta pronto, pues. Cuídense mucho, que estén bien.